La buena política económica, o lo que se conoce como política económica saludable, significa una política monetaria que ayuda a alcanzar estabilidad de precios, es decir, una tasa de inflación baja, predecible, y al mismo tiempo una política fiscal que lleve a cabo pues un proceso en el cual no se desborde excesivamente el gasto público. De hecho, las estadísticas que comienzan digamos, a aparecer preliminares con relación a el año fiscal anterior, nos muestra que hubo un déficit en el sector público que no es excesivamente mayor que el del año anterior, es decir, del año 2015. Lo cual le dice que por primera vez en muchos años, se rompe el ciclo político en el cual se caracterizaba por lo siguiente, que en cada año electoral se disparaba el gasto público a niveles excesivamente altos que provocaba aumento de 3, 4 puntos porcentuales en el déficit público. Eso en esta oportunidad se rompe. En esta oportunidad se rompe y en los próximos días, cuando se den ya a conocer los datos definitivos sobre el desempeño de las finanzas públicas, nos vamos a dar cuenta de que la situación del déficit del sector público no financiero con relación al año 2015 no mostró una variación significativa. Ahora, la combinación de esta política fiscal con esta buena política monetaria, esos dos elementos se expresa en un entorno favorable al crecimiento económico, la estabilidad de precios y también la oportunidad para reducir la incidencia de la pobreza. Pero además, y aquí es el tema que voy a tocar en este segmento, el sector externo, obviamente que tuvo un muy buen desempeño. Fíjense acá, déficit en el saldo de cuenta corriente de la balanza de pagos. Si usted tiene una reducción del déficit público, si usted tiene o un control del déficit público y tiene también un sector externo que aumenta sus exportaciones de servicios, de bienes, pues tiene una reducción del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Como porcentaje del PIB, fíjense que en el año 2015 era 2%, en el año 2016, a pesar del aumento que se registró con relación al 2015 en el precio de los combustibles, fíjense que hubo una reducción de 1.5%, de menos 2% en el año 2015 se colocó a menos 1.5% el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Una reducción de 0.5 puntos porcentuales, 0.5 puntos porcentuales de reducción del déficit. Es decir, que el déficit es de menos 1.5, el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos. Fíjense acá cómo el déficit era de 7.5%, acá de 9.4%. Recuerden que esto se logró financiar con ayuda de los organismos internacionales, específicamente del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero fíjense cómo ha ido disminuyendo ese déficit. Verdaderamente importante para mantener, obviamente, estable el tipo de cambio. Las reservas internacionales, tanto netas como brutas, pues mejoraron también. Fíjense que las netas pasaron de 5.195 millones de dólares a 6.046 millones de dólares y las brutas pasaron de 5.266 millones de dólares a 6.047 millones de dólares. O sea que el aumento de las netas fue de 851 millones de dólares. 851 millones de dólares, mucho más de lo que se había previsto. Aumentaron las reservas internacionales y además, con relación al año 2015, y además las brutas registraron un nivel en términos de meses de importación de 3.9 meses, por encima del objetivo que era 3.5 meses y muy por encima de lo que establece el Fondo Monetario Internacional, que es de 3 meses de importaciones nacionales. Lo que le dice a ustedes que efectivamente esto está mostrando una mejoría de la liquidez de la economía dominicana en términos de dólares o específicamente del Banco Central. Los ingresos de divisas aumentaron el año pasado en 1.600 millones de dólares, colocándose en 24.300 millones de dólares como una combinación del turismo, de las remesas e inversión extranjera directa. Con relación al turismo, pues tenemos una variación positiva de casi 10% al pasar de 6.116 millones de dólares a 6.722 millones de dólares. Una variación de casi 10%, esos fueron los ingresos por turismo,
Es decir, que el turismo está dando la batalla y le está ganando definitivamente. El turismo es la principal fuente de divisas en la República Dominicana. Las remesas, la segunda fuente de divisas, pasó de 4.960 millones a 5.261 millones de dólares, 6.1% de variación, 6.1%, y eso está vinculado con la mejora del desempeño económico en España y en los Estados Unidos. Recuerden que España, con la política económica de Rajoy, muy criticado, pero a pesar de esas críticas, pues España se está recuperando, y Dios libre a España de un gobierno de Podemos, que para mí sería una gran catástrofe para ese país ibérico. Aquí entonces estaríamos hablando de que esa recuperación, tanto de España como los Estados Unidos, le permite a los dominicanos acceder a un empleo, y ese empleo le da la capacidad de enviar remesas hacia la República Dominicana, las cuales ya ascendieron a 5.261 millones de dólares. Con relación a las exportaciones nacionales pasaron de 4.011 a 4.355 millones de dólares. Y aquí había cierta incertidumbre con relación al desempeño de estas exportaciones. Se pensaban que no iban a mejorar significativamente y al final mejoraron, 4.011 a 4.355. Lo que no tuvo un buen desempeño fueron las exportaciones de zona franca, que pasaron de 5.387 millones de dólares a 5.369 millones de dólares. Una pequeña reducción, pero le dice a usted que definitivamente hay que hacer un esfuerzo para que puedan recuperarse esas exportaciones de zona franca. Con relación a la inversión extranjera directa, a pesar de que América Latina está experimentando en gran parte de su territorio reducciones significativas de la inversión extranjera directa, República Dominicana tiene aumentos. Miren acá, pasó de 2.221 millones de dólares a 2.593 millones de dólares las inversión extranjera directa, es decir, que los flujos turísticos provenientes del extranjero para expandir la capacidad productiva de la República Dominicana aumentaron en este año, lo cual implica empleo, genera esto pues mayores niveles de ingresos para la población, mayor nivel de bienestar. Con relación a las importaciones totales, aquí tenemos que las importaciones no petroleras pasaron de 14.339 millones de dólares a 15.076 millones de dólares, y la factura petrolera pasó de 2.524 a 2.307 o 2.308 millones de dólares, para un total de 16.863 a 17.384 millones de dólares. Fíjense que aquí, del año 2014 a 2015, hubo una reducción fuerte de la factura petrolera por el hecho de que hubo una caída dramática, significativa en el precio del barril de petróleo, pero luego acá ya hubo periodos de aumento en el precio del barril de petróleo que hizo que se amortiguara ya la caída. Fíjense que ya aquí no hay tanta diferencia como en el periodo 2014-2015. Esto obviamente que favoreció la estabilidad cambiaria. El tipo de cambio se depreció en 2.5%, lo cual, si usted toma la inflación de 1.9% y lo compara con una inflación de los Estados Unidos muy parecida a lo que se registra acá, digamos 1.5%. Fíjense que ya lo que se tiene en la República Dominicana en materia de depreciación del 2.5 significa una ligera mejoría de competitividad del peso dominicano, porque se depreció por encima del diferencial de inflación que existe entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, una inflación de 4 y los Estados Unidos tuvieran una inflación de 2, pues uno pensaría que con una depreciación de 2 se mantiene la competitividad. Si se deprecia 4, lo que estaríamos diciendo es que estaríamos mejorando todavía más la competitividad. Así que esos son puntos que hay que tomar en cuenta. En este caso, con el 2.5 de depreciación, lo que estamos diciendo
es que hubo una ligera mejora de la competitividad porque se depreció ligeramente por encima de lo que se requiere para mantener la competitividad. Con relación al sector financiero, quiero tocar algunos indicadores acá del periodo. Fíjense que tenemos como indicadores pues variaciones con relación al año 2015 de los activos totales de tanto el sistema financiero como la banca múltiple, variaciones de 12%, cartera de crédito neta para el sector financiero 9.3% y para la banca múltiple 8.6%, y la cartera de crédito bruto 9.4 y 8.7 para la banca múltiple, lo cual significa que estuvo creciendo bastante cercano a lo que es el crecimiento nominal de la economía, la parte de la cartera de crédito, y la parte de activos totales pues se creció por encima del Producto Interno Bruto nominal, lo que le dicen a ustedes que hay una profundización, Vamos a ver algunos indicadores acá que son clave. Por ejemplo, el solvencia, diciembre del 2015 16%, noviembre del 2016 16.9%, es decir, que mejoró el nivel de solvencia. La morosidad se quedó relativamente constante, 1.6%. El retorno sobre el patrimonio bajó ligeramente de 17 a 16%. El retorno sobre los activos bajó ligeramente de 1.9 a 1.8. Eso es para todo el sistema financiero. Para la banca múltiple, la solvencia aumentó de 14.4 a 15.3. La morosidad quedó relativamente constante, 1.5. El retorno sobre el patrimonio, ese Return on Equity, ROE, retorno sobre el patrimonio, bajó ligeramente de 19.7 a 18.4. Y el retorno sobre los activos de 1.9 a 1.8%. Esos son indicadores de la banca. Y con esto entonces cerramos lo que es la presentación del desempeño macroeconómico con un breve resumen, y es que efectivamente la economía dominicana tuvo un muy buen desempeño en el año 2016. Eso crea condiciones que favorecerían para el año 2017 pues las actividades productivas, la generación de ingresos, reducción de pobreza. Ahora bien, todo va a depender del entorno internacional, y en ese sentido, en el próximo segmento vamos a hablar de las primeras medidas del presidente Trump.